Hermano Rolando Rovira ya está listo para la clase de esta mañana. Voy a pasar allá. Muy buenos días, hermanos. Dios bendiga abundantemente a todos, grandemente. Damos gracias a nuestro Dios por darnos una maravillosa y nueva oportunidad de ver la vida y luego de compartir esta comunión y vida espiritual en su iglesia. Damos gracias también a Dios por cada uno de los que está aquí, porque ha llegado a esta hora con el propósito de seguir aprendiendo, con el propósito de seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conocimiento que nos, como dice ese himno que cantaba el hermano, nos da vida eterna. Recuerden que en la lección pasada nuestro tema general tiene que ver con grandes preguntas en la Biblia. Específicamente nuestra pregunta en la lección número 8, ¿dónde está vuestra fe? Hablábamos acerca de todo lo que Jesús estaba haciendo, lo que estaba enseñando y cómo Jesús llega a hacer esta pregunta a sus discípulos. Estuvimos viendo, si recuerdan allí en sus notas, que la obra, en primer lugar, la obra que él estaba haciendo había logrado una respuesta grande, una respuesta importante. Luego, en segundo lugar, que sus propios parientes, sus familiares más cercanos habían llegado a ese lugar para buscarlo porque consideraban que aparentemente había perdido el juicio. En tercer lugar, que sin menospreciar la relación natural o familiar, porque es Dios el autor de la familia, Cristo deja claro que cuando hay que elegir entre lo temporal y lo eterno, entre lo físico, natural y lo espiritual, siempre Él le dio prioridad a lo espiritual. Así que dijo, mi hermano, mi hermana, mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Así vimos entonces, hermanos, cuál es la actitud o cuál es la mentalidad de Cristo, y que así cerrábamos la lección pasada diciendo que así como su mentalidad, la obra que estaba realizando, el impacto que estaba ocasionando, hacía que las personas, en lugar de reconocer la verdad, en lugar de pensar adecuadamente, razonar de la evidencia y poder postrarse ante los pies de Él, recibir la verdad, recibir el perdón, la salvación, prefirieron hacerse orgullosos, prefirieron atacarlo. Y como decía, cuán doloroso fue que aún sus más cercanos dudaron de su salud mental, dudaron de que eso que él estaba haciendo realmente fuera algo divino, una encomienda divina. Ahora, volviendo a lo que estamos haciendo, que es analizando particularmente el contexto de su pregunta, después de haber terminado lo que debió ser un día extenuante, un día súper agotado, después de tratar con las multitudes, como lo vemos en Mateo 8:18, que es el contexto de nuestro pasaje. Recuerde que estamos en Lucas 8:25, pero esta historia también se encuentra en Mateo 8 y también en Marcos capítulo 4. Así que vamos a estar moviéndonos durante el análisis del contexto en esos tres pasajes: Lucas 8, Mateo 8 y Marcos capítulo 4. Cristo, después de haber tratado con las multitudes, Mateo 8:1 al 8:18, después de sanar a todos los enfermos en esa multitud, 8:1 al 17, y después de predicar, Marcos capítulo 4, les dijo a sus discípulos que fueran al otro lado del lago. Pero note lo que dice, vamos a nuestro pasaje clave, que es Lucas 8, y vamos al versículo 23. ¿Qué dice la Escritura? Lucas 8:23. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Pero mientras navegaban, él se durmió. Podemos saber cuán agotado estaba Cristo, cuán humano era realmente Jesús de Nazaret, cuando después de un día de
arduo trabajo, de muy arduo trabajo, estaba tan cansado que ni siquiera una terrible tormenta que tenía aterrados a sus discípulos lo pudo despertar. El mar del que se habla aquí, o el lago del que se habla aquí, es el mar de Galilea, que es conocido por tener ciertas características topográficas del lugar, que no voy a especificar aquí porque el tiempo es oro, pero las condiciones del lugar hacen que de pronto se levanten tormentas que luego también, de la misma forma sorpresiva que aparecen, de esa misma forma desaparecen. Y Lucas simplemente nos dice que un día entraron Jesús y sus discípulos en una barca y comenzaron esa travesía. Sin embargo, y por esto es importante leer Mateo, Marcos, Lucas, cuando estamos tratando una historia que se repite en los 3 libros, o a veces incluye también al Evangelio según Juan. Marcos declara específicamente en el capítulo 4, versículo 35, que fue en la tarde de ese mismo día que Jesús predicó a las multitudes, que había contado varias parábolas, que había sanado a muchos, que entró durante unos minutos, un tiempo, a la barca para poder enseñar desde allí siguió enseñando, luego despidió a la multitud y comenzó la travesía. Luego Marcos también nos aporta el detalle, versículo 36, de que no solamente estaba navegando esa barca donde iban Jesús y sus discípulos, sino que otras barcas también estaban acompañándoles. Quizá Marcos, quien da en ocasiones un gran detalle en ciertas historias de estas que comparte con Mateo, con Lucas y a veces con Juan, lo dice para que todavía quedara más evidencia de que hubo otros testigos, ¿sí? Mejor evidencia porque no solo ellos atestiguaron lo que pasó, sino otros que también iban juntamente con ellos. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que tiene que ver con las preguntas. Recuerden que estamos en Lucas capítulo 8. En realidad hay 3 preguntas en este contexto. Cristo hace 2, una con respecto a la fe de ellos y otra, a modo de contraste con respecto al temor que ellos manifestaron al acudir a Él cuando arreció la tormenta. Y la tercera pregunta es una pregunta que se hicieron los discípulos entre ellos. Estas preguntas estaban relacionadas y al responder estas preguntas encontramos un número de lecciones fundamentales para el cristianismo, es decir, lecciones muy valiosas para todos los tiempos, para nosotros también. Sin embargo, enfoquémonos principalmente en la pregunta con respecto a la fe de los discípulos. ¿Cuál es esa pregunta? Recuerde siempre, el tema de la clase va a estar siempre muy relacionado con las preguntas que surgen en el transcurso. La pregunta de nuestra clase es: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? No, les estoy preguntando. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En un pedazo de madera? ¿En oro y plata? ¿En un ser humano? ¿Dónde está vuestra fe? En Cristo. En Cristo. Bien, literalmente la frase se lee: ¿dónde está la fe de vosotros? Indicando esa fe o esa convicción que se suponía que ellos debían poseer. Esta pregunta hace que surja una pregunta que va a ayudarnos a entender mejor. ¿A qué se refiere nuestro Señor cuando hace esta pregunta? ¿Qué es exactamente lo que está preguntando Cristo? Claramente su intención es reprender en ese momento, pero reprender ¿por qué? ¿O sobre la base de qué? Y aunque la palabra fe se puede utilizar para hacer referencia a la obediencia, como en Juan capítulo 3, versículo 36, aunque la fe también se hace referencia a ella como el concepto de confianza, como en Juan 14:1, también la fe
se hace referencia a ella como el concepto de fidelidad, como en Gálatas 3:9. También simplemente la fe, el creer en el mensaje de Dios, como en Efesios 2:8. O todavía se le da un énfasis en cuanto a la fuerte convicción que involucra la fe, como en Romanos 14:2. O incluso en 1 Corintios 13:2 se menciona la palabra fe dentro de los dones milagrosos, teniendo allí un significado que ya estuvimos tratando en ese curso. Pero básicamente el término pistis se refiere a tener una convicción con respecto a la verdad de algún asunto o creencia. Fe verdaderamente es tener la confianza, la convicción, la certidumbre, la seguridad de que aquello en lo que nosotros creemos, realmente lo creemos porque está respaldado, porque es simple y llanamente la verdad. Ahora, el objeto o la cuestión de fe, es decir, ¿dónde? Porque es la pregunta, ¿no? ¿Dónde ponemos la fe? Eso no está especificado en Lucas 8. Simplemente está la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Ahora, hermanos, como hemos dicho muchas veces y no nos cansamos de recalcar, la fe, y sobre todo para nuestras visitas, la fe no es lo que el mundo dice que es la fe. En el mundo te dicen, mira, léete este documento 7 veces y luego reza tal cosa y tal cosa y a partir de allí vas a conseguir trabajo. O vaya y péguese una caminata, pero de las caminatas del primer siglo, y llega hasta tal lugar, delante de tal estatua, y déjele allí unas prendas y déjele dinero. Bueno, no voy a hablar de dónde termina todo eso, pero y ese santo va a hacer que usted se recupere de su enfermedad. La fe no tiene absolutamente nada que ver con cosas que no están definidas en la Biblia. La fe, hermanos, es algo que no puede existir sin evidencia o soporte bíblico. Así que le decíamos ayer en el evangelismo a una joven, nosotros utilizamos el término fe de una manera tan amplia, pero entonces tan errónea, de decir, quiero hacerla cerca de mi casa. Yo tengo la fe de que Dios me va a permitir hacerla cerca de mi casa. Bueno, yo he tenido la esperanza de que Dios me bendiga en muchas cosas. Usted también ha tenido la esperanza. Le ha pedido muchísimas veces. Pablo le pidió en una ocasión en particular 3 veces. Y la respuesta fue sí. La respuesta a su oración fue sí. Dice nuestra hermana Margarita, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia. ¿Qué pasaría si usted viene aquí creyendo que Dios va a resolver todos sus problemas familiares, económicos, de salud, su matrimonio, el andar de sus hijos, a su pareja, y eso no sucede? ¿Qué pasa si nunca puede tirar esa cerca que usted considera que tanto necesita? Nunca compra ese carro que usted piensa que le va a ayudar mucho en su negocio o a surgir y no llega. ¿Qué pasa si usted muere siendo víctima todavía de esa enfermedad que nunca, a pesar de cada viernes nosotros orando como iglesia y usted orando personalmente, no le llegó? ¿Qué pasa allí? Los incrédulos se aprovechan de eso y los predicadores sectarios también se aprovechan de eso para llenarnos la cabeza o llenar la cabeza de mentiras de las personas. ¿Por qué? Porque el ateo dice, ahí está, si Dios existiera, tú ya hubieras superado esa enfermedad. Si Dios existiera, por tú ir a la iglesia, ya hubieras resuelto tus problemas. Y no los has resuelto, tienes más. Porque aparte de los que ya tenías, ahora te tratan de loco. Aparte de los problemas que ya tenías, tienes que abandonar tu trabajo, tu familia, tus quehaceres para estar en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó con tu fe? Bueno, a la fe no le ha pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no hemos tenido claro el concepto de fe. Y es extraño, porque no sabemos de memoria Romanos 10:17.
Cuando les digo así, se quedan perdidos. Cuando les digo la primera frase, me dicen todo. ¿Qué dice Romanos 10:17? Eso es la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Me dice usted un texto donde el Señor le promete que le va a sanar de todas sus enfermedades? ¿Tiene un texto que le diga eso? ¿Que usted nunca se va a enfermar? ¿O que si se bautiza y está enfermo, después que sale del agua, va a estar sano? ¿Hay algún texto que diga eso? ¿Hay algún texto que diga que nunca más vamos a tener problemas familiares, matrimoniales, económicos, con la sociedad, de salud? ¿Hay algún texto que diga eso? En el mundo tendréis aflicción. El mundo os aborrecerá. Dice Santiago capítulo 1, que incluso vamos a enfrentar diversas pruebas. Pero que todo eso es para nuestro bien. Entonces, en mi fe, yo debo estar claro en lo que la Biblia dice. Yo puedo tener la esperanza de que Dios me dé esto o aquello, pero Dios solo va a hacer su voluntad. Entonces, nota que la fe bíblica no es incompatible con que ciertas cosas no se den en nuestra vida. No es incompatible. La fe debe estar basada en el contenido de la Biblia, hermanos. En el contenido de la Biblia. Y ahí no dice específicamente que todo lo que nosotros pidamos, todo absolutamente lo vamos a recibir. Dice que todo lo que necesitemos, todo lo que queremos, se lo debemos hacer llegar a Dios a través de la oración. Pero también dice la Biblia, si pedimos conforme a su voluntad. Si no pedimos de manera egoísta para gastar en nuestros deleites. Si pedimos con fe. Si pedimos en una vida de obediencia. Si pedimos, entonces cuando usted se lee toda la doctrina respecto a la oración y está claro en el concepto fe, entonces se acaba ese dilema que quieren plantear los ateos o los incrédulos. Y por otro lado están los sectarios, que te prometen sanidad, te prometen milagro, y cuando el milagro no se da, porque son hacedores de milagros falsos, entonces te dicen, el problema es suyo, lo que pasa es que usted no tenía fe. No, pero si es que la Biblia no promete sanidades hoy, ni Dios directamente va a poner la mano sobre la hermana para que la hermana ya no tenga ningún dolor en su cuerpo, ni sobre la hermana para que cicatrice en un segundo lo que hubiera tomado un tiempo, o el hermano para que lo abandone la diabetes, o la hermana para que la abandone la presión, problemas de presión arterial. Eso no va a suceder, lo hemos visto toda la vida. Entonces, cuando pedimos que Dios provea para los hermanos en su salud, pues Él tendrá otras vías y formas para hacer posible eso, pero no va a suceder un milagro, ni directo ni indirecto a través de nosotros los predicadores. Por lo tanto, no es un problema de fe en la persona, es un problema de interpretar erróneamente la fe. Entonces, ¿dónde está vuestra fe? En primer lugar, tenemos que recordar qué significa fe, y quizás tenemos que mejorar para ser más precisos en nuestro lenguaje. ¿Sí? Yo tengo la esperanza de que Dios me permita cumplir este proyecto, que Dios me permita tener este trabajo, que Dios me permita encontrar una persona adecuada para vivir el resto de mis días y ayudarle, y que me ayude a llegar al cielo, que tengo la esperanza que Dios me bendiga, tengo la fe también de que Dios me va a bendecir con su sabiduría, eso sí lo dice la Escritura, para poder guiar mis pasos y el de mis hijos, el de mi familia, etcétera. La fe. Si la Biblia es inspirada, como ella afirma serlo, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, entonces la fe que viene por oír se fundamenta ¿en qué? En la evidencia de la inspiración de la Biblia. Yo creo en el contenido de la Biblia porque la Biblia está confirmada por Dios. La Biblia fue confirmada tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ante miles y miles de testigos por muchísimos años, lo suficientes para que no quedara duda de que quienes escribieron estos libros
verdaderamente estaban guiados milagrosamente, sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. La fe, como muchos eruditos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia han afirmado, no es nada como un salto a la oscuridad. La ley de la racionalidad, en lógica, declara que nosotros debemos justificar nuestras conclusiones mediante evidencia adecuada. Es decir, yo no puedo llegar a una conclusión de, un ejemplo, creo que la hermana vino hoy desde David. ¿Y por qué usted cree eso? Porque vi pasar un bus David-Panamá. ¿Nota que no tiene nada que ver? Usted se me puede quedar mirando y pensando que yo ya estoy teniendo problemas muy relacionados ya con la edad. Pero no tiene nada que ver que la hermana llegó aquí con que pasó un bus David-Panamá y yo concluya que seguro la hermana venía de David cuando ni siquiera la vi bajándose de allí. Incluso pude verla bajándose de allí, pero la hermana pudo estar siempre digo la mesa porque es que yo pocos lugares me sé de memoria, ¿no? La hermana estaba en la mesa y pasó un David-Panamá y ese fue el bus que la hermana pudo abordar. Y entonces yo la veo bajándose aquí y digo, la hermana viene de Chiriquí. ¿Eso es evidencia adecuada? No es evidencia adecuada. Es probable que la hermana venga de David, como es probable que venga de un destino que está en la ruta e incluso que está fuera de la provincia a la que pertenece esa ciudad. Entonces, comprendemos, a veces también juzgamos porque no tenemos todos los elementos para poder llegar a una conclusión racional, sino que circunstancialmente creemos que pasará esto con este hermano, pasará aquello con aquel hermano, y por eso la Biblia nos dice, ve y habla con él, ve y no juzgues según las apariencias. En muchos casos nosotros cometemos errores por no actuar de manera racional, pero hermanos, nuestra alma depende de que seamos racionales. Es decir, que nosotros estemos aquí porque estemos convencidos debido a evidencia adecuada de que la Biblia es la palabra de Dios. Para entonces poner nuestro destino eterno, nuestras almas, en manos de Cristo. Si no, no vale la pena. Si no, seríamos, como dice Pablo en 1 Corintios 15, los más dignos de lástima en la humanidad. No actuar racionalmente, no preocuparnos de que lo que creemos verdaderamente esté fundamentado, respaldado en la Biblia es muy delicado. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:21 que nosotros constantemente tenemos que hacer ¿qué? Examinarlo todo, poner a prueba lo que estamos oyendo, poner a prueba lo que estamos aprendiendo para retener de todo solamente lo bueno. Ahora, ¿es la fe cristiana irracional, como dicen los ateos? Sigo allí en aquella conversación, a veces no diaria, con mi amigo el que se autodenomina ateo, ¿no? Y otra vez hablando acerca de todas las cosas que están pasando ahora, me decía él, pero bueno, esto es culpa de ustedes en la religión porque le han enseñado a la humanidad a ser irracionales. Entonces le estaba recordando a él las conclusiones a las que ha llegado la ciencia natural, conclusiones a las que ha llegado por la evidencia que Dios ha dejado en el universo, que se han convertido para el científico en leyes, o sea, son cosas que nadie puede negar, pero el ateo dice, yo las niego. La ciencia dice que el universo está comprobadísimo científicamente que no es eterno. No es eterno. Tuvo un principio y acelera hacia un final. Pero el ateo dice que esto siempre ha existido. Y si siempre ha existido, ¿qué es lo lógico? Que siempre existirá. Pero si ya la ciencia ha entendido, esto tuvo un principio. Incluso ya la discusión en la academia no es si el universo tuvo principio o no. La discusión entre los científicos es cómo fue ese principio. Por eso la teoría del Big Bang, por eso la teoría de la evolución y todas estas cosas. Porque ya la discusión no es esto siempre ha existido, no, eso es irracional. Entonces ya ellos han tenido que rendirse ante la evidencia y han tenido que decir, bueno, esto empezó, pero
¿Pero empezó como dice la Biblia o empezó de otra manera? Y entonces ya ahí entra la parte humana donde el hombre, como le decía a él, profesor, porque es un profesor, le digo, profe, mejor seamos sinceros y digamos, mira, lo que pasa es que a mí no me conviene que exista Dios. Pero no me diga que por la ciencia usted ha llegado a esa conclusión. Porque la ciencia le dice que esto tuvo un principio. Y el problema de entender muy bien que esto tuvo un principio es que le tienes que dar una explicación adecuada a ese principio. ¿Y cuál es el problema de eso? Que ustedes salen con que había una bola ahí, que no saben ustedes bien qué era lo que tenía esa bola. No sabemos cuál de ustedes fue el que vio esa bola ahí flotando en la nada. Y dice que la bola de pronto ¡boom! Y se empezó a regar todo ese contenido, así como cuando cae una guanábana, es la que es guanábana, que se rompe fácil cuando cae, ¿no? Y se rompió esa guanábana sideral y pasaron miles de millones de años y cada una de esas cositas de la guanábana, esa guanábana digo yo, ¿verdad? Ironizando, lo aprendí de Elías. De pronto se empezaron a formar galaxias y dentro de esas galaxias uno de esos pedacitos entonces era el planeta Tierra. Y entonces ahí en ese pedacito de pronto había algo que no tenía vida y de pronto ¡plup! Empezó a vivir una forma de vida muy básica, pero empezó a vivir. Y de eso usted, el perro, los árboles, todo eso vino de una sola cosita que de pronto empezó a vivir. La ley de la biogénesis, esto es ciencia, dice que la vida solo procede de vida que existió antes de ella. No hay forma de que la vida venga de algo inerte o de algo que no es un ente, un ser. No es posible, es imposible. Entonces le decía, eso dice la ciencia. Entonces él y yo tenemos bastante confianza, ¿no? Somos amigos, no es que estoy evangelizando a un desconocido. Entonces le digo, mejor seamos sinceros, no me conviene que Dios exista. Entonces mejor lo niego y mejor trato de convencer a otros de que Él no existe, porque de esa manera vivo en mi ilusión de que puedo hacer lo que yo quiera. Hermanos, examinadlo todo, retened lo bueno. La fe no es irracional. El irracional es el ateo. Que incluso la ciencia que él tanto abandera, que esa es la única forma de conocimiento válido, la ciencia lo contradice y el ateo sigue insistiendo en su telenovela. Entonces, como le terminé diciendo, usted confunde ciencia con filosofía. Y le voy a llamar filosofía porque le tengo un gran respeto a usted. Porque eso no es ni filosofía. Eso la Biblia le llama necedad y en Panamá una palabra muy ofensiva. Entonces, eso es lo que es esa creencia suya. Es un desastre total, es un fracaso. La Biblia no ha podido ser refutada nunca, ni por la historia, ni por la ciencia, y nunca lo será. Me hablaba de que alguien le había escrito, un no sé quién, que si la Biblia desapareciera y los libros de ciencia desaparecieran y luego se volvieran a escribir miles de años después, los libros de ciencia serían iguales y la Biblia cambiaría mucho porque ahora los hombres escribirían otras cosas de otras creencias. Y terminé diciéndole, disculpen la anécdota extensa, pero de verdad, hermanos, necesitamos definir bien nuestra fe, definir bien lo que es fe y defender nuestra fe correctamente. Entonces le decía, bueno, dígale a ese autor que esa ilusión, eso que él teoriza, que podría ser que ya eso se ha teorizado toda la vida. Toda la vida han querido destruir la Biblia, toda la vida la han querido, incluso han llegado gente que la ha alterado, que la ha cambiado, pero sigue.
Sectas y denominaciones han hecho su propia versión. Seguirán inventando doctrinas, pero la Biblia sigue disponible para, la Biblia auténtica sigue disponible para todo aquel que busque a Dios de corazón. Todo aquel que verdaderamente crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dice el famoso capítulo de la fe, que es, ¿cuál? ¿Cuál es el famoso capítulo de la fe? Hebreo 11. Gracias, hermano Carlos. Hebreos capítulo 11. Si la persona cree que hay que está Dios, que existe Dios, y le busca de corazón, sabiendo que Él va a recompensar esa búsqueda, esa persona va a encontrar la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces no es un desconocimiento, una ignorancia, no. En Cristo hay conocimiento. La ciencia, y le terminaba diciendo al amigo, la ciencia es la que ha tenido que reescribir, y al reescribir, corrigiendo sus necedades, ha terminado coincidiendo con la Biblia, sin querer confirmando el texto bíblico. Creo que en 1941, en todos los hospitales había una cuestión que se llama la fiebre. Si alguien aquí de salud o alguien que lee mucho me puede corregir, creo que se llama fiebre puerperal, una fiebre que mataba a las madres después de dar a luz a los pocos días. Era mortal, o tenía una alta tasa de mortalidad. Y había un científico allí que ahora no recuerdo su nombre, pero él estaba muy preocupado porque veía que ¿cómo es posible que en los hospitales, con todos los avances tecnológicos, las mujeres estuvieran muriendo por esa causa y en gran cantidad? Pero las que tenían alumbramiento mediante parteras mantenían una tasa de mortalidad del 3%, mientras que los hospitales, con todo su avance, estaban entre el 14 y 17% de muertes. No tenía sentido. ¿Cómo que la gente haciéndolo, que sería artesanalmente o en casa o tradicionalmente, se salvaran más vidas que en el hospital? Y resulta que dice que un día, providencia divina, ¿no? Dios siempre está pendiente de todas las cosas. Se queda mirando todo el proceso que estaban haciendo sus estudiantes, los muchachos, la gente en el hospital, y se quedaba viendo que cuando hacían la autopsia de estas mujeres que morían así, estos muchachos tenían unas toallas donde ellos, después que terminaban el proceso aquí con el cadáver, se lavaban solamente con agua, ¿sí?, y se secaban en esa toalla. Y de ahí iban a la sala para seguir atendiendo ahora a las que acababan de dar a luz. Y entonces se dio cuenta y empezó a investigar todo lo que de ese cadáver y todo lo que a través de lo que se mezclaba en esa toalla, y aparte de que solo se utilizaba agua, que no es, como sabemos ahora, no es suficiente para quitar de nuestras manos gérmenes y otras cosas. Al final ellos mismos estaban matando a estas mujeres. Y luego de implementar entonces el correctivo con lo que hoy serían jabones antibacteriales, etcétera, se redujo de entre el 14 y el 17% al 1%. Pero ¿por qué les cuento esto? En Números 19, no vamos allá, manténgase acá, que ya se acabó el tiempo. En Números 19, ya Dios le había dicho a Moisés: mira, para tratar un cadáver tienen que seguir este proceso. Luego léase con calma, anótelo allí, y allí en sus notas mentales también, Números 19. Ya Dios le había dado todo el procedimiento que se debía seguir durante y después del tratamiento de un cadáver. Eso lo había hecho Dios 1500 años antes de Cristo. Entonces, mi querido profesor, mi querido amigo, no ha sido la Biblia la que ha tenido que reescribirse para adaptarse a la ciencia. Ha sido la ciencia la que ha tenido que corregir
sus barbaridades porque primero no se han puesto a leer la Biblia. Es que si se hubieran puesto a leer la Biblia, sería increíble lo que hubieran avanzado en mucho menos tiempo. Hermanos, Números 19, Dios fue el que inventó el jabón antibacterial. Así que no permita que nadie se burle de su fe. No permita que nadie le diga que la convicción cristiana es algo irracional o cosa de locos. Locos están los que a cada rato tienen que cambiar el discurso y la versión porque una y otra vez se estrellan. Dura cosa les dar coces contra el aguijón. ¿Dónde está vuestra fe? Nuestra fe está en el contenido de la palabra de Dios, específicamente en la persona de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos.